Ahora vamos a ver un primer ejemplo, ¿cierto? Bastante sencillo, de una pequeña fábrica que tiene dos productos y algunas restricciones, digamos, con respecto a la fabricación de estos productos. Eh, Como recomendación, ¿cierto? Como les había dicho anteriormente, es bueno revisar el enunciado completo para ir detectando, digamos, las distintas partes, digamos, lo que debería convertirse, ¿cierto?, en un modelo. Entonces dice. Una compañía fabrica dos productos, A y B. El volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 kilogramos. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 kilogramos por unidad de A y de 4 kilogramos por unidad de B. Las utilidades de A y B son de 200, o sea, son de 20 y 50 respectivamente. Y hay que determinar la combinación óptima de productos para la compañía. Aquí, cierto, hay varias claves. Eh, Cierto, una de las cosas que hay que identificar de base es si se trata de maximización o minimización. Y en este caso, cierto, las utilidades son la clave, porque normalmente, cierto, sería lo lógico que cuando uno busca utilidades, las tiene que tratar de maximizar. Entonces, de esta parte, ¿cierto? Yo puedo desprender que en el fondo se trata de un problema de maximización. Eh, Otra clave aquí, otra cosa básica, ¿cierto? Que puedo ver es lo que dice acá arriba. Una compañía fabrica dos productos, A y B. Y por lo que podemos leer, ¿cierto? En el resto del texto, lo que necesito saber básicamente es cuánto voy a fabricar de A y B. Y por lo tanto, ¿cierto? Aquí, en esta definición de que son dos productos, tengo dos variables de decisión, que serían la cantidad de producto A y B a fabricar. Entonces, de esto, ¿cierto? Podemos nombrar a estos dos, digamos, productos X1 y X2 respectivamente. Luego, sí hay, ¿cierto?, otras restricciones que tienen que ver un poco con las condiciones de cómo fabrico estos productos. Hay cosas, digamos, que son más fáciles de asegurar que otras. Por ejemplo, si X1 y X2 para mí va a representar, ¿cierto?, la cantidad de unidades que fabrico por día, esta primera restricción que me aparece aquí, esta frase, ¿cierto?, en el fondo, me indica dos cosas. Por una parte, que existe una relación, ¿cierto?, entre la cantidad de A con respecto a el total de productos, ¿cierto?, que es la suma de unidades de A y B. Y posteriormente me dice que hay una limitación en particular con respecto a la cantidad de A que podría yo vender en un día. En este caso, ¿cierto? No se pueden vender más de 100 unidades de A por día. Así, de esta sola frase, básicamente tengo dos restricciones. Por una parte, la más simple es que no se puede vender más de 100 unidades de A por día. Si asumimos, ¿cierto?, que obviamente X1 sea para nosotros la variable que representa la cantidad de producto A, tengo que X1 tiene que ser menor o igual a 100. Lo vamos a escribir de esta manera porque si bien cierto podemos escribirlo con el menor igual donde el igual está incrustado en el mismo símbolo del menor, para efectos de los software entienden en realidad que esta es la figura de menor igual, escribir los dos símbolos consecutivamente. Vamos a ver, ¿cierto?, en Lingo cuando escribamos esto, que esa es la forma que lo entiende de manera correcta. Con ese X1 menor o igual a 100 tenemos esta parte, ¿cierto?, el enunciado, que la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Y la otra parte de esta, digamos, esta frase que nos da otra nueva restricción, es que el volumen de venta de A, que es X1, ¿cierto?, es por lo menos el 80% de las ventas totales de A y B. Aquí, ¿cierto? Por una parte, estoy comparando X1 con respecto a algo. Y ese algo es
el 80% de A y B, ¿cierto? Si partimos por la base de que X1 más X2 son mis ventas totales, ¿cierto? Yo sé que el 80% de este valor es lo que como mínimo, digamos, debería ser las ventas de A. Entonces puedo multiplicar esto 0.8 por X1 más X2. Eso me dice el 80% de las ventas totales, que es lo que estoy hablando en esta parte, ¿cierto? 80% de las ventas totales de A y B. Ahora, eso es yo lo estoy comparando con el volumen de ventas de A, que es X1. Y al decir, ¿cierto? Que es por lo menos, ¿cierto? Esa frase es por lo menos, es la clave que me indica que A, ¿cierto? El producto A, la cantidad que yo venda, debe ser mayor o igual a el 80% de las ventas totales. Este es por lo menos, es lo que me permite identificar, ¿cierto? Que aquí mi desigualdad que tengo que usar es un mayor o igual al 80%, ¿cierto? De las ventas totales de A y B. Y esta pequeña restricción, ¿cierto? Es la que me cubre la primera parte de esta frase. Ahora, para efectos después de resolver el modelo, vamos a ver que escribir, ¿cierto? De esta manera la ecuación con, digamos, variables a ambos lados de la desigualdad. En el caso de Lingo, no hay problema con escribirlo así. Lingo va a reconocer que, por ejemplo, este es x1 de acá, es el mismo x1 del otro lado y por lo tanto va a actuar en consecuencia. Excel no hace eso. Excel en realidad en ese sentido necesita que uno le indique una sola celda donde está el valor final de la variable, ¿cierto? Del coeficiente de la variable, en este caso x1. Un poco más adelante vamos, por supuesto, a ver cómo se introducir este modelo en ambos software y por lo tanto ahí van a ver, ¿cierto? La diferencia que hay que hacer. Ahora, la otra restricción en realidad está en estas dos frases. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 kilogramos y las tasas de consumo de la materia prima son de 2 kilogramos por unidad de A y 4 kilogramos por unidad de B. Entonces, tengo que, si cada unidad que fabrico de A, que es X1, ¿cierto? Me consume 2 kilogramos y la unidad B, que es, ¿cierto? La cantidad que voy a fabricar es X2, cada una de ellas me consume 4 kilogramos. Entonces, en total, ¿cierto? Tengo 240 kilogramos como materia prima y esto, ¿cierto? Me termina diciendo que 2 por X1, ¿cierto? El 2 viene de los 2 kilogramos por unidad de A, más 4 por X2, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto? Esta parte me dice todo el material que voy a ocupar en total en fabricar X1 y X2. Y esto debe ser necesariamente menor o igual a los 240 kilos que tengo disponible. Acá tengo, ¿cierto? Una nueva restricción que me regula en este caso el uso de la materia prima. Entonces tengo una restricción ahí, dos, tres restricciones y lo que me falta, ¿cierto? Es la función objetivo, que acá habíamos hablado, ¿cierto? Que se trataba de maximización y por lo tanto escribo que es maximizar z igual a 20 por x1, que es cierto, es la utilidad que tengo por cada producto A que fabrico, y 50 por x2, que obviamente 50 es la utilidad del producto B y por lo tanto tengo que, como es la utilidad unitaria, lo multiplico por todas las unidades que voy a fabricar y así tengo, ¿cierto?, mi función objetivo completa. Ahora, como ven, obviamente la función objetivo no es una desigualdad, no es como las restricciones, es un igual, y esto siempre se escribe, ¿cierto? Se tiene que indicar si es maximizar o minimizar. Por convención, normalmente se usa z es igual, y después de eso yo escribo, digamos, la función en sí que es la que necesito optimizar. Em, si juntamos todo esto, en el fondo, ¿cierto? Tenemos que primero decir que
la función objetivo es maximizar z, ¿cierto? 20x1 más 50x2. Siempre decimos sujeto a y después viene el listado, digamos, de las restricciones, que pueden ir en cualquier orden. Esto no tiene por qué particularmente tener un orden específico. Y lo que también habíamos visto por convención, tenemos que decir x1, x2, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Pero esto, como les decía, en los modelos, digamos, de software no es necesario incluirlo. Las restricciones obviamente sí. Entonces aquí, ¿cierto? De esta pequeña fábrica tenemos un primer modelo, ¿cierto? Que podríamos introducir, ¿cierto? Al software. Eso lo vamos a tratar en otro video para que aislar un poco cuando digamos lo que es en sí la resolución en software y lo que es el modelamiento. En general, ¿cierto? Modelamiento tiene mucho más que ver con ser capaz de crear las ecuaciones, ¿cierto? De leer el enunciado y crear las ecuaciones y más. Y el software obviamente es un tema mucho más mecánico de introducción de este mismo modelo, ¿cierto? En el lenguaje, digamos, y en la sintaxis que ese software permite.